Buenos días, mis queridos alumnos. Espero que todos estén muy bien. Nuevamente estamos presentes los docentes del área de matemática de cuarto de secundaria. La profesora Yané Caro, la profesora Nieves Guzmán y el profesor Hernán Zambrano con una nueva sesión de clase. Espero que todos pongan de su parte y pongan mucha atención. La situación que les presentamos el día de hoy es de la competencia de gestión de datos. Situación. Las edades de las y los docentes. Los estudiantes del cuarto grado realizan una encuesta en su institución educativa para conocer la edad de los docentes. Los datos obtenidos se organizan en la siguiente tabla. Letra A. Calcula e interpreta la mediana. Letra B. Si los docentes que se encuentran por encima del cuartil 3 deben pasar una atención médica preventiva, ¿a partir de qué edad pasarán dicha atención? Ahora vamos a ver nuestro propósito. Interpretamos tablas, así como diversos textos que contengan valores sobre las medidas de tendencia central y de posición. Asimismo, justificamos las afirmaciones sobre las tendencias de una población estudiada con ejemplos y conocimientos estadísticos. Para resolver la situación, recordamos las siguientes fases. 1. Comprendemos el problema. 2. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. 3. Ejecutamos el plan. 4. Reflexionamos lo desarrollado. Ahora vamos a ver la solución. Para calcular la mediana y el cuartil 3, completamos la tabla considerando las columnas de la marca de clase X sub i y de la frecuencia absoluta acumulada F sub i. Para ello miramos la tabla. Debemos distinguir F minúscula, F sub i, que es la frecuencia absoluta, con F mayúscula, F sub i, que es la frecuencia absoluta acumulada. El subíndice i se refiere al lugar u orden de los intervalos. I es igual a 1, que viene a ser el primer intervalo. I igual 2 viene a ser el segundo intervalo. I igual 3 el tercer intervalo. Y completamos así hasta I igual 7, que es el último intervalo. Para calcular la marca de clase usamos la fórmula X sub i, que es igual al límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Luego reemplazamos, el primer intervalo es 30 más 35 dividido entre 2, que me da igual a 65 entre 2, igual 32,5. El segundo intervalo, 35 más 40 dividido entre 2, que me da igual a 37,5. El tercer intervalo, 40 más 45 dividido entre 2, me da igual a 42,5. Del mismo modo, completamos todo lo demás de la marca de clase. Ahora vamos a calcular las frecuencias absoluta acumulada.
La frecuencia absoluta acumulada f sub i es el resultado de sumar las frecuencias absolutas f sub i. La primera frecuencia absoluta acumulada, f sub 1, es igual a 8. Es igual a la frecuencia absoluta. La segunda frecuencia absoluta acumulada es igual a la suma de f sub 1 más f sub 2. Reemplazando tenemos 8 más 10 igual a 18. Es la segunda frecuencia absoluta acumulada. Para calcular la tercera frecuencia absoluta acumulada, sumamos las tres frecuencias absolutas, 8 más 10 más 18, que nos da 36. Pero para evitarnos todo este proceso, podemos sumar con el dato anterior, es decir, 18 más 18 nos da 36. Continuamos, 36 más 12 igual 48. 48 más 8 igual 56. 56 más 3 igual 59. 59 más 1 igual 60. La última frecuencia absoluta es igual al total de datos. Calculamos la mediana. La mediana es el punto que divide la distribución de los datos en dos partes iguales. Por debajo de la mediana estará el 50% del número de casos y por encima estará el otro 50%. Para datos agrupados se calcula aplicando la siguiente fórmula. Mediana es igual al límite inferior más n entre 2 menos f sub i menos 1 entre f sub i por la amplitud del intervalo. Identificamos el intervalo de la mediana. Corresponde a la primera frecuencia absoluta acumulada f sub i que contenga el valor de n entre 2. N es el total de datos. 60 entre 2 es igual a 30. Entonces observamos en la tabla la columna de la frecuencia absoluta acumulada f sub i para identificar el intervalo donde se encuentra la mediana. El intervalo de la mediana es de 40 a menos de 45. El tercer intervalo. El dato 30 se encuentra en este intervalo con respecto a la frecuencia absoluta acumulada. Seguimos con la tabla. Al intervalo de la mediana lo llamamos I, en donde está el color amarillo. Por ejemplo, en la frecuencia absoluta f sub i es 18. En la frecuencia absoluta acumulada f sub i es 36. Si anotamos i menos 1, nos estamos refiriendo al intervalo anterior. F sub i menos 1 es igual a 18. Por lo tanto, hallamos la mediana de la siguiente manera. Vamos a recordar la fórmula, en donde vamos a reemplazar el límite inferior es igual a 40, n es igual a 60, f sub i menos 1, la frecuencia absoluta acumulada es igual a 18, entre 18, que viene a ser la frecuencia absoluta. Todo esto por la amplitud del intervalo. Vamos a recordar también cómo encontramos la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo se calcula restando el límite superior menos el límite inferior. Es decir, 45 menos 40 nos da 5. Hacemos toda la operación y tenemos como resultado 43,33. Recordamos la pregunta. En la pregunta nos dice, calcula e interpreta la mediana. La mediana viene a ser en este caso entonces 43,33. Luego nos pregunta la interpretación de la mediana. ¿Cuál será? Vamos a interpretar la mediana en donde nos dice que la edad del 50% de docentes es
como máximo de 43,33 años y el 50% restante tiene una edad mayor que 43,33 años. Ahora vamos a calcular la letra B, en donde nos piden a partir de cuántos años los docentes pasarán la atención médica. Calculamos el cuartil 3, Q sub 3. El cuartil divide a la distribución en 4 partes iguales, cada una de las cuales engloba el 25% de las observaciones. Es decir, el primer cuartil está en 25%, el segundo cuartil está en 50% y el tercer cuartil en 75%. Dicho de otra manera, el primer cuartil es 1/4, el segundo cuartil es 2/4 y el tercer cuartil es 3/4. Identificamos el intervalo del cuartil 3. Corresponde a la primera frecuencia absoluta acumulada F sub i que contenga el valor de 3 por n entre 4. N viene a ser el total de datos. Miramos la tabla. 3 por 60 entre 4 igual a 45. Ahora identificamos el intervalo del cuartil 3 con este dato, 45. Encontramos en el cuarto intervalo la frecuencia absoluta acumulada en este cuarto intervalo, que está toda esa línea pintada de color verde. En este caso es 48, la frecuencia absoluta acumulada. 45 está dentro de este dato. Para calcular el cuartil 3 aplicamos la fórmula. Q sub 3 es igual al límite inferior más 3 por n dividido entre 4 menos F sub i menos 1. Todo esto entre F sub i por la amplitud. Todo el trabajo lo hacemos con el intervalo del cuartil 3. Nos referimos al cuarto intervalo, donde está pintado de color verde, en donde el límite inferior es 45. N es el total de datos, que es igual a 60, en la frecuencia absoluta acumulada. F sub i es 48. F sub i menos 1 es igual a 36. La frecuencia absoluta es 12. La amplitud se refiere a que restamos el límite superior menos el límite inferior. Es decir, 50 menos 45 es igual a 5. De toda esta expresión tenemos, al resolver todo, tenemos 48,75. Es decir, que el cuartil 3 es igual a 48,75. Ahora vamos a ver la interpretación. La edad del 75% de docentes es, como máximo, de 48,75 años y el 25% restante tiene una edad mayor a 48,75 años, lo cual quiere decir que los docentes que tienen más de 48,75 años, que equivale a 48 años con 9 meses, son los que deben pasar la atención médica de prevención. Ahora vamos a ver la parte de reflexionamos sobre el desarrollo. Esta parte lo vas a encontrar en tu ficha de trabajo, en donde es ahí en donde lo vas a resolver y me vas a presentar junto con tus demás ejercicios que te estoy dejando. 1. Describe el procedimiento realizado para determinar la mediana de las edades de los docentes y a partir de cuántos años deben pasar por la atención médica preventiva. 2. El valor que se obtiene al calcular el cuartil 2 será igual al valor de la mediana. Justifica tu respuesta.
3. ¿Qué porcentaje de docentes no están llamados a participar de la atención médica preventiva? Justifica tu respuesta. Bien, alumnos, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? A interpretar la tabla de un contexto real y hemos aprendido a calcular la mediana para datos agrupados. Ahora vamos a ver la extensión. Para la próxima sesión de clase necesito que te informes sobre la moda y la mediana para datos agrupados. Te dejo este link como ayuda. Nos vemos hasta la próxima clase.